qué pasó? Y me dijo, tu mamá está en la clínica al country. Y mi papá, y silencio total. Y mi papá, y entonces él me dice, em, tu papá murió. Obviamente, a mí no se me olvida ese momento. Bienvenidos a Luchadores, el podcast. Mi invitada de hoy es una reconocida periodista, se sabe los secretos del mundo político, empresarial, es una apasionada defensora de los animales y es una mujer muy polémica en redes. Algunos la detestan, otros la critican, otros más la aman con todo el corazón. Hoy tengo el gusto de tener conmigo aquí a una gran amiga de la vida, Darcy Quinn. Pues muchas gracias. Ya me preguntaba yo cuándo me iban a invitar al podcast. Bueno, aquí en Luchadores siempre buscamos personas que tengan historias inspiradoras y yo creo que muchas personas no saben esa carga tan grande que tuvo que lidiar una Darcy Quinn de 25 años cuando perdió a sus papás y su vida se parte en dos, y quiero comenzar esta entrevista por ese momento. Sí, yo creo que a veces la gente cree que es que uno se volvió famoso ayer, que realmente yo he hecho lo que he hecho en radio, que aparecí cuando aparecí en las redes, pero muy pocas personas, y uno tiene que estar recordando como tú misma, que llevamos más de 30 años en medios de comunicación, eh, y manteniéndose uno y dando la pelea en los medios, que no es una cosa fácil. Sí, esto fue en 1996, un 20 de octubre. em, yo apenas estaba como empezando, llevaba muy poquito, en ese momento estaba en el noticiero QAP y mis padres volvían de una fiesta. Pues habían tenido una fiesta en RTI, mi papá estaba haciendo libretos de Fuego Verde y no llegaron, y no llegaban, y no llegaban. Y en esta época, pues apenas estaban empezando los celulares y yo me acuerdo llamando al celular de mi papá y el celular timbraba en la misma casa, como que me fui a dormir, como que me tranquilicé, pero me levanté ya a la madrugada diciendo no, o sea, no, fui a ver y no habían llegado y dije algo pasó, esto no es normal, ellos no son ni rumberos ni trasnochadores ni nada por el estilo, y me fui a buscarlos, desperté a mi otra hermana y nos fuimos a buscarlos en pijama, y por esas cosas de la vida yo no pasé por el lugar exacto del accidente. O sea, ya estaba por pasar. Había ido hasta allá, me había dado una vuelta y venía por la 19 con 94 y el accidente fue en el puente de la 92. O sea, estaba por llegar allá y seguramente ver el accidente con mis propios ojos, y entró una llamada. En ese momento Darío Fernando Patiño, que era mi subdirector en QAP, y me decía pues, que había pasado un accidente. Entonces yo, ¿y qué pasó? Y me dijo, tu mamá está en la clínica al country. Y mi papá, y silencio total. Y mi papá, y entonces él me dice, em, tu papá murió. Obviamente, a mí no se me olvida ese momento. El tren pasaba, ese tren de la Sabana estaba pasando, me temblaba todo el pie, eran obviamente esos carros de clutch, el pie se me salía del clutch temblando, mi hermana gritaba, yo gritaba. O sea, yo no sé cómo llegué a la clínica del country, a la parte de urgencias, que en ese momento estaba en la carrera 15, y pues, y nada, pues nos tiramos al piso a llorar, y obviamente ahí sí viene como una nube negra, es decir, como un vacío en mi vida y en mi historia, que yo no me acuerdo mucho de lo que pasó en los días siguientes. Pero en ese momento tu papá había fallecido, pero tu mamá estaba Mi viva. mamá estaba todavía viva. Ellos, o sea, para volver al accidente, ellos se caen de un puente que tumbaron y volvieron a construir, y nosotras finalmente terminamos ganando una demanda contra la nación, porque a raíz del accidente de mis papás, entonces empieza a hacerse visible que ahí se muere gente todo el tiempo, se mata gente todo el tiempo. Todos los fines de semana tenían accidentes porque entre semana normalmente ese carro había trancón, entonces la gente tenía que subir muy despacio. Los accidentes ocurrían en la noche, en la madrugada, cuando la gente tenía cierta velocidad, el peralte estaba al revés, y lo que hacía es que al dar la curva con cierta velocidad mayor a 30 kilómetros o algo así, te botaba fuera del puente y no tenía barandas, no tenía que te contuviera, te botaba el carro, que fue finalmente lo que les pasó a ellos.
Entonces, bueno, mi mamá queda en coma, no sé, 48 horas más y muere, digamos, justo para ser enterrada con mi papá. O sea, nosotros enterramos a mi papá y a mi mamá el mismo día, mis tres hermanas y yo, porque yo soy la mayor de cuatro hermanas. Y ese es un momento que, pues, como tú dices, uno lo debe tener como en la nebulosa, porque implica una que la vida se le parta en 2 y los planes que uno tiene, pues, hay que volverlos a diseñar. Eh, Tú eras la mayor de 4 hermanas, las otras 3 eran, ¿cuántos años menores? Pues nos llevamos como 4 años entre todas. Yo tenía 25, la otra 21, la otra 17, la otra, eh, eh, Susi, la menor, tenía que 13, 14 años. em, de todas maneras, pues todas muy chiquitas, apenas en la universidad, mis hermanas, una hermana mía estaba en Miami, estaba como pasando un tiempo en Miami, tocó traerla y en efecto, pues la vida es otra, la vida en ese momento sí se parte en dos, o sea, ya no, pues, no deja de tener toda su estabilidad, su papá y su mamá, yo tengo que asumir un papel de hermana mayor y empezar a tomar decisiones y a tratar de ejercer un liderazgo en la familia y organizarse, y uno no sabe lo que es pagar un recibo, uno no sabe, pues, una cantidad de vueltas y de cosas. eh, y pues nosotros tenemos nuestras familias también partidas, la familia de mi papá en Estados Unidos, porque mi papá era norteamericano y mitad de mi familia es gringa, mitad de mi familia colombiana. eh, y pues todo el mundo también tratando de ayudarnos como a organizarnos nosotras como familia y hacer nosotras nuestra propia pequeña familia de las cuatro hermanas. Y me imagino que ahí el soporte principal hubo que dárselo a la más chiquita, que además está en plena adolescencia. Sí, sí, el tema de Susi, porque también nos convertimos como en mamás, o Claro. sea, entonces mamás instantáneas y digamos que lo de Susi no fue fácil, no fue fácil durante muchos años porque la adolescencia, entonces, pero usted no es mi mamá, pero usted no es mi papá, pero sí uno sí es la mamá y el papá para algunas cosas, entonces sí nos tocó maternidad instantánea. Yo no tuve hijos, de hecho, de las cuatro hermanas, solo una tuvo dos hijos. Yo digo, es que a mí me tocó ser mamá. Yo estoy cansada de ser mamá. Yo no quiero ser más mamá. Entonces, sí, creo que nos fuimos a vivir a un apartamento todas. En ese momento donde vivíamos, pues era un apartamento que pagaba la compañía de mi papá. Entonces, bueno, nos tuvimos que ir a buscar un apartamento para las cuatro. eh, Buscar cada una funciones dentro de la casa, nos cortaban la luz, nos cortaban el agua, quién debía pagar eso, quién debía, dónde está ese recibo, o sea, era, era hacer una vida nosotras, ¿no? De cero y en medio del dolor, porque pues por supuesto que haber perdido a mis papás nos dejó a todas devastadas, devastadas de dolor. Lo que pasa es que, Lucía, mucha gente no sabe esto porque uno también decide si uno vive en eso y en la victimización y pobrecita yo y mi vida y yo no pude y yo no sé qué y es que como me quedé huérfana es como mis papás y nosotras pues tomamos la decisión de seguir adelante, ¿no? De seguir adelante con nuestras vidas, de que mis hermanas acabaran sus carreras de universidad, de yo seguir trabajando. A mí parte del tema de redes sociales, y estoy pasando de un lado a otro, es que me molestan mucho que su tesis y que no se gradúe, que no sé cuántas. Si no, yo no me gradué en ese momento, Porque es que no no daba. pude, o sea, porque yo había terminado mi carrera, mis materias, me había ido a hacer prácticas y me había quedado un rato para tener experiencia y luego pues iba a volver a graduarme, a terminar y hacer la tesis y esas cosas. Y no pude, o sea, ya no tenía más opción. O trabaja y sigue adelante o qué. Y eso fue lo que yo decidí hacer. Por eso me gradué muchos años después, cuando pude tomar aire, a tomar un break de mi vida y dedicarme a eso, y dedicarme a terminar mis materias y a hacer mi trabajo de universidad, que finalmente hice un diplomado en la Sergio Arboleda con Diana Sofía Giraldo, que además había sido mi primera jefa en 24 horas y se sentía también responsable de que ella fue la que me dijo, quédese, trabaje con nosotros
y pues que no terminé, pero bueno, eso es un poco para redondear que uno finalmente, pues, pero pues como uno tampoco, como ninguna de nosotras decidió vivir en la victimización, y no tengo nada contra las víctimas porque las hay y finalmente eso es otro cuento, pero tú también decides o asumes tu vida y sigues adelante y sales adelante o te quedas ahí, te quedas en el dolor y en pues en el, como dicen, en pobretearse. Claro. Y ese no es mi espíritu. Total. Y cuando uno vuelve al pasado y vuelve a ese momento difícil en donde tú te quedas a la cabeza de tu casa, en donde tienes que ver de dónde va a salir la plata, pues uno se pregunta, una niña de 25 años con otras tres muchachitas, quién les paga el apartamento, la comida? Y frente a todas esas dificultades del día a día, está ese dolor de perder a los papás y de uno llegar a la casa y pues no tengo a quién contarle lo que hice porque es que tengo que ser responsable de un montón de cosas. ¿Cómo recuerdas esa parte de tu vida? Bueno, mi papá no era un hombre rico, a pesar de su apellido y de su notoriedad, era un periodista muy importante, pero no era un hombre rico, pero tenía la fortuna o por lo menos previó dejar un seguro de vida. Gracias a ese seguro de vida, nosotras pues estuvimos los primeros años, mis hermanas pudieron terminar la universidad pues tuvimos algo de porque de mi sueldo no podíamos vivir todas básicamente, pero bueno, o sea, un poco con mi sueldo y con lo que llegó ese seguro de vida, navegamos durante esos primeros años hasta que cada una pues también empezó a trabajar, terminó de estudiar y cada una consiguió un trabajo y todas colaborábamos y todas poníamos y todas, cada una asumía un recibo, algo que había que pagar de la casa, el arriendo yo lo pagaba, la otra pagaba la administración y así, de acuerdo a los ingresos de cada una y así fuimos saliendo adelante, o sea, así nos fuimos organizando y yo me volví una persona muy organizada a fuerza mayor con todo, con mis finanzas, con mis ahorros, con todo y lo sigo siendo, ¿no? Pero fue un tema de, pues, de esas cosas en las que te pone la vida, pero no, pues no fue fácil, pero yo pienso que lo logramos, ¿no? Y seguimos siendo muy unidas, muy familiares, muy pendientes la una de la otra y por fortuna pues todas estamos bien. A uno se le aparecen ángeles así en esos momentos difíciles que le dan la mano y lo ayudan un poco a salir del hueco. ¿Ese ángel apareció en ese momento, alguien, o les tocó realmente las cuatro solas? No, muchas, muchas, yo no, sí, sería totalmente desagradecida. Muchas personas se nos acercaron, muchas personas nos ayudaron, muchas personas también tratan de tomar ventaja y llaman como que tengo un mensaje del más allá, o sea, cosas, o sea, de verdad, el oportunismo de muchas personas, pero la mayor parte de la gente fue linda, estuvieron ahí para lo que necesitábamos, para acompañarnos sobre todo. Y la verdad, pues no podría mencionar a una sola persona, pero sí hubo muchas personas que estuvieron durante ese tiempo cerca de nosotros, durante esos primeros meses y esos primeros años, ¿no? Después de la pérdida de mis padres. Y dicen que cuando una persona que uno ha querido mucho se va, pues el dolor se va transformando y uno aprende a sentir a la persona de otra manera, o sea, no la tengo físicamente. A mí me pasa mucho, yo quise mucho a mi abuela y yo le digo, mira, por Dios, tengo este examen, ayúdame. Yo le hablo mucho, así ella no me pueda oír, pero cómo ha sido ese trasegar a través del tiempo de no tener a tu papá y a tu mamá ahí, pero de cierta manera de sentirlos en cada paso que das? Ellos siempre han estado presentes. Ellos siempre nos han estado cuidando de otra manera. Yo no me explico cómo estamos vivas después de muchos eventos en la vida, pero yo te voy a hablar de dos eventos. Mis papás se despidieron. Por eso me levanto yo esa noche tan angustiada, porque yo en medio de o sea, yo me doy cuenta que mis papás no han llegado, me parece raro, eran como las 2 de la mañana y yo me vuelvo a dormir como, bueno, van a llegar. Y yo tengo un sueño. Y en ese sueño mi papá y mi mamá ellos están en una escalera larga de piedras y ellos se están despidiendo. Me están haciendo así y mi mamá está vestida, no se me olvida, ella tiene ese vestido que se ponía de viaje, el vestido que se ponía de viaje, un vestido como en lino, como color curúa que se ponía cuando íbamos a tierra caliente. Y mi papá con su sombrero negro y estamos en unas escaleras de piedra y ellos están despidiéndose de mí. Por eso me levanto yo tan angustiada, por eso siento yo que algo pasó.
O sea, yo inmediatamente el corazón se me iba a salir y dije, algo pasó. Yo sentí que mis papás se despidieron de mí, y no me cabe la menor duda de que lo hicieron. Pues esa energía, esa alma, ¿cómo se van a ir tranquilos? ¿Cómo van a quedarse tranquilos ellos dejando 4 hijas solas, ¿no? Eso no debe ser fácil y no debe ser fácil para ellos trascender. Y durante nuestra vida tuvimos muchos eventos como especiales. También una vez, obviamente los primeros años uno va a la tumba todos los días, todos los domingos y lleva flores y los saluda, es ese ritual que uno hace en Jardines del Recuerdo, pero a veces íbamos todas peleando, todas furiosas, 4 viejas en un carro y todas peleando con todas y de repente compramos las flores ahí antes y llegamos y de repente mi hermana se queda así mirando y las flores están envueltas en una vieja columna de mi papá del Tiempo, del periódico El Tiempo, y ella se mira y lo entendimos todas como un mensaje, además era una cara de mi papá sonriente, como diciéndonos, ya dejen de pelear niñas como pasaba tantas veces. Y así, digamos que a lo largo de mi vida yo siempre he sentido la presencia de ellos. Creo que cada vez más tranquilos, pero, por ejemplo, te voy a contar otra cosa. Yo tengo 2 sobrinos y un sobrino mío pasó también por una experiencia, le dio leucemia. A los 2 años se la diagnosticaron. Ya está bien, gracias a Dios. Pero Bruno, que son el amor de mi vida, Bruno y Gaia, o sea, los amo con pasión. Y Bruno de repente le dice a mi hermana, es que quiero ver al abuelo Tomás. Y mi hermana le dice, no, el abuelo Tomás, tú sabes, yo te he explicado, está en el cielo, él se murió, él está en el cielo. Y Bruno le dice, no, él viene a visitarme. Entonces se queda uno como, eh, sí, yo creo que la presencia de ellos se ha mantenido durante todos esos momentos difíciles. De alguna manera siempre están ahí. No puedo hablar más de eso porque creo que voy a llorar. Bueno, pero pasan los años, estas niñas toman cada una su vida, tienen la fortuna de que pues les va bien en términos profesionales, de que tienen sus familias también, en toda esa parte de realización. Y yo me acuerdo cuando he hecho la película hacia atrás, que tú tenías mucha, mucha relación cercana con tu papá especialmente, porque además los dos compartían el oficio. Sí. No hay hubiera, el hubiera no existe, pero si hubiera chance de volver atrás y decir, estamos el día antes del accidente, ¿qué conversación de pronto hubieras tenido con tu papá o qué consejo le hubieras pedido? Porque pues como digo, eso pues no ocurrió porque pues uno no está preparado para eso, pero uno siempre se lo imagina o se lo No, sueña. pues uno durante muchos años piensa eso. ¿Qué pasaría si esa noche no cogen ese puente y se van por debajo Claro, o cogen otra ruta o no van a esa fiesta? En fin, o sea, eso el nos hubiera. atormenta a todos los que hemos perdido. Mi papá y yo, parte de lo que hizo, digamos, más no fácil, pero menos doloroso todo esto es que eh, tenía una muy buena relación con mi papá, una comunicación constante. No hubo dolores ni cosas que no nos dijimos, ni con mi papá ni con mi mamá, que con mi mamá, digamos, tuve una relación difícil, claro, normal en la adolescencia y normal entre hija y mamá, pero ya teníamos una relación mucho más cercana, mucho más tranquila y mucho más como retomando el amor de mamá e hija. Entonces, eso hizo que fuera, digamos, más fácil los no pendientes que a mí me da pánico a veces eso, cuando uno tiene pendientes con personas que uno quiere y no se los dice y que algo pasara y uno no se los pudiera decir, ¿no? Entonces uno va viviendo la vida de otra manera. Pero yo creo que es que es, muchas veces me he sentado a pedir el consejo a mi papá, muchas veces. En muchas situaciones me he sentado a pedir su consejo en medio de situaciones difíciles en el periodismo, ¿no? En medio de disyuntivas, en medio de qué hago, me voy, no me voy, muchas veces me he querido ir, muchas veces he querido mandar todo para el carajo, y en esos momentos, pues he hablado con él y siento que él me ha ayudado a tomar la decisión correcta. Em, mi papá mi papá era una gran persona, un ser humano, pues como cualquiera, con defectos y virtudes, pero yo sí podría decir que eran más sus virtudes.
era un ser humano bueno en esencia. No era perfecto, pero era un ser humano en esencia bueno y siempre me acuerdo que al final yo apenas estaba empezando, o sea, Claro, apenas estaba empezando. recién desempacada de la universidad. Sí, y me decía él, no, es que él le decía a todo el mundo súper orgulloso, no, es que yo ya no soy Tom Quinn, yo soy el papá de Darcy Quinn. Y él se sentía muy orgulloso y yo creo que se habría sentido orgulloso de que yo haya persistido en este oficio, que no, porque tantas veces te tientan con un trabajo en el sector privado que te va a pagar mucho más, que vas a estar más tranquilo, pero yo creo que él estaría orgulloso de que yo haya persistido en la reportería y el periodismo, que es a veces tan duro y que, como decía, tantas veces uno dice, no, no más, me voy. Y lo traté de dejar en un tiempo y terminé volviendo, terminé volviendo. Creo que es mi esencia. Y él también, él fue un periodista hasta el final. Él fue un periodista en este país tan difícil, en la época del narcotráfico. Él tuvo que poner la cara con carátulas tan duras como la del cartel de Cali o la de Pablo Escobar, en medio de amenazas. Era un gringo, una revista en ese momento tan influyente como la revista Time. Y aún así, él aquí sin guardaespaldas, sin UNP, que le pusiera el Y en esa época que era tan difícil, no, además. pues, o sea, por favor, era muy complicado. Entonces, y aún así, pues él también persistió en el oficio hasta el final. Y yo decía en la presentación que te hacía que has hecho tu carrera a pulso. La gente no sabe el pasado de nadie ni las cruces que uno carga para ir escalando y subiendo y avanzando, porque pues finalmente la vida es eso. De las cosas grandes que has conquistado, ¿cuál te hace sentir particularmente orgullosa y sabes que allá arriba tus papás dicen, Dios mío, la sacó del estadio? Es difícil escoger una chiva porque yo tengo esa esencia. Es decir, yo no puedo evitar el tal síndrome de la chiva con la que nos dicen, "No, es que usted vive en el síndrome de la". Sí, que, o sea, yo vibro con esto. Yo tengo una noticia que es mía y es exclusiva y que a veces es tan difícil en este mundo ya de redes donde todo se comparte mucho más fácil, pero yo sí, yo todavía vibro con la chiva y si tengo una en la noche anterior para sacar al día siguiente es que no duermo. Es que no pego el ojo pensando en cómo lo voy a decir, qué voy a decir. Escoger una, hoy por ejemplo me estaba acordando que hace 20 años estaba en todo lo de Juan Pablo II y tuve ese privilegio, digo yo que soy una persona católica, de estar en medio de todo ese fervor de la gente, días y días haciendo fila para ver el cuerpo de Juan Pablo II, todo lo que se vivía en Roma y pensaba yo pues que qué privilegio, qué afortunada he sido yo de estar en esos momentos tan importantes de la historia del mundo, de la humanidad, de haber podido ir a lo de Katrina, New Orleans, de haber podido cubrir las Torres Gemelas, de poder hablar acá de los procesos de paz digamos, con contexto, porque he estado en los últimos intentos ahí al lado de todos estos y por eso a veces me cuesta tanto creer en las voluntades de paz. En fin, es decir, haber estado como en todos esos eventos y ya a mí ya mis compañeros se burlan de mí porque yo estuve ahí, pues sí, yo estuve ahí, yo estuve ahí en ese evento y en ese momento que pues que son como los grandes acontecimientos de nuestra época, ¿no? De las últimas 3 décadas de periodismo. Entonces, escoger uno exclusivamente es muy difícil, pero porque yo no me puedo ya caracterizar con una chiva. Sí. ¿Qué tipo de periodista sería? No, son muchas O en chivas. lo personal, no solamente de Chivas, sino que pues algún logro con tu defensa de los animales, por ejemplo, que has hecho tanto denunciando el maltrato que se ha vuelto una cosa tan espantosa en estos Yo creo tiempos. que los periodistas sí logramos cosas y las redes sociales bien usadas logran cambios y logran mover corazones y logran mover gobiernos también, por fortuna. El trabajo con las mascotas ha sido, ese amor por los animales ha sido un tapón que me destapó a mí la vida. Yo lo tuve desde chiquita, yo crecí en una finca. Es que esa es otra cosa. Heredado de los papás también. Es que ese es otro tema, que la gente estaba el otro día en Popayán y yo, ay, es la primera vez que viene a Popayán y yo, perdón, o sea, perdón, yo crecí viniendo a Popayán porque yo vivía en el Tambo Cauca, 1 hora de Popayán en una finca.
Pero la gente, ¿qué? ¿Pero usted qué hacía en una finca? Sí, bueno, sí. Mi papá era un hippie y nos llevó a vivir, yo tenía 2 años, y nos llevó a vivir en el Altambo Cauca y allá yo crecí en una finca. Entonces, en medio de la naturaleza, del campo, los animales, eh, muchos años después yo vine como a reconocerme como una desplazada de la violencia. Pues uno, toda la vida yo informaba del desplazamiento y hay desplazados y no me daba cuenta que yo misma era una desplazada de la violencia, mi familia. O sea, mi papá un día le dijeron, don Tomás, se lo van a llevar, lo van a secuestrar, pues en 1978, porque usted es gringo y van a pedir un rescate en dólares. Y mi papá, pues, o sea, tenía Salió ya corriendo. 3 chiquitas y a la madrugada. Y tuve que dejar todo. Tuve que dejar mi gato, mi perro, mi caballo, todo, mis juguetes, mis cuadernos, mi ropa y salir corriendo, como cualquier desplazado. Y, y salir pues para la casa, para Bogotá, a la casa de mis abuelos. Y entonces muchos años, yo me puse como a hacer, a recordar y decir, oiga, yo también en el fondo fui una desplazada por la violencia, que uno tiene de pronto otras personas que apoyan y ayudan y no nos sentimos tan así, pero sí. Y una finca a la que nunca más volvimos. Pues yo volví en el 2014, un poco a despedirme, pero pues entiendo perfectamente el tema, entiendo perfectamente lo que le pasa a la gente cuando tiene que dejar todo eso. Y yo cerré ese amor por los animales porque yo tuve que ser fuerte como la mayor y no llorar porque había dejado a mi perro y a mi gato y no ser una niña chiquita, sino ser fuerte porque tenía 2 hermanitas menores ya. Y entonces ese amor quedó cancelado y de repente otra persona trae a mi vida una perrita que se llama Blackie y eso fue como abrir un tapón ahí contenido y sale este amor mío nuevamente por todos los animales y bueno, por fortuna no he tenido que ser fuerte ni abandonarlos, sino tengo 11 perritos en este momento. Sí, y todos son algunos callejeritos, otros han nacido abandonados, en fin, que han llegado a mi vida y yo los he acogido y ahí están y son mi familia también. Bueno, qué maravilla. Ya para ir redondeando, si volvemos a ese punto en donde de tu vida se parte en dos y cambia el plan de la vida que de pronto tenías en mente, ¿qué dices hoy? Yo hubiera querido hacer esto y no lo pude hacer porque las circunstancias de la vida no me lo permitieron. O realmente no. Sí, yo habría querido estudiar más, por supuesto. Yo también habría querido hacer una especialización. Yo también habría querido viajar más y vivir una vida más, menos entregada al trabajo durante mucho tiempo y más entregada al conocer, al viajar, al mochilear, como hacen muchas personas jóvenes. Pero no, yo soy de esa generación que trabaje, trabaje. Yo ya superé las 1.600 semanas de cotización. Lo que no tengo es todavía la edad porque he trabajado toda mi vida. Y me ha costado también llegar a un punto de la vida en el que digo, no tengo que trabajar tanto, puedo decir que no, puedo descansar sin sentirme culpable, no hacer nada y mirar para el techo sin sentirme culpable, que a veces es tan difícil cuando uno ha trabajado toda la vida. Pero sí, yo hubiera querido sí estudiar más, tener esa posibilidad de hacer especializaciones, pero bueno, no, aunque nunca es tarde. De pronto están mis planes, de pronto hacer una especialización, nunca es tarde para hacerlo. Y bueno, tal vez eso, viajar más, conocer más. Disfrutar más del tiempo libre. Aprender a disfrutar porque Sí, eso es estoy difícil. Es un llegando a ese momento aprendizaje. del equilibrio, sí, estoy llegando, uno llega finalmente al momento de las prioridades. Es que yo muchas veces dejé todo tirado por irme a cubrir una noticia. Tenía una cosa familiar y la dejaba tirada porque era más importante ir a cubrir esto, subirme en un avión, correr aquí, ir allá, pusieron una bomba acá, salir en cualquier momento, salirme de una comida, de una fiesta, cancelar viajes familiares. Me ha costado, pero en este momento le doy prioridad a mi familia, a mis sobrinos, a mi entorno, o sea, y a mí misma. Entonces, me pongo yo por encima de mi trabajo y eso me ha costado, pero lo estoy logrando. Bueno, eso también es un regalo de la vida que hay que aprovechar. Y para cerrar, siempre aquí les pedimos a nuestros invitados que nos digan en sus palabras qué es un luchador.
Saben que yo creo que los colombianos somos muy luchadores. Los colombianos no la hemos tenido fácil. Este no ha sido un país fácil. Esto que estamos viviendo es un momento difícil, pero hemos tenido muchos peores. Hemos vivido guerra contra el narcotráfico, la guerrilla, ¿no? El país era para muchos un país fallido, inviable, y hemos logrado sacarlo adelante. Yo creo que de verdad los colombianos, voy a usar esa palabra que a veces somos resilientes, somos resistentes, somos berracos y somos luchadores. Y creo que siempre, siempre, siempre vamos a salir adelante como sociedad porque eso es un tema que lo tenemos ahí en el ADN. Y, y pues yo creo que sí, un luchador es el que no permite que las adversidades lo tiren a la lona, es el que lo tiran pero se levanta y es capaz de volver al otro día y trabajar y luchar por su familia y luchar por él mismo y por las personas que quiere, como toda esa gente que se levanta a las 4 de la mañana como yo, y yo sé que están conectados a la radio y sé que están yéndose para sus trabajos y sé que están yéndose porque tienen un norte en la vida y tienen por qué luchar por su familia, por sus hijos. Bueno, y eso es lo importante, luchar todos los días. Gracias, Darcy, por acompañarnos, por compartirnos esa historia que muchas personas desconocen, pero que es la razón por la cual has llegado donde estás y pues tienes ese carácter y esa fortaleza que es muy importante. Yo los invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que se suscriban. Estamos también en Spotify y en todas las redes de luchadores y por supuesto en las de Darcy Quinn, nuestra súper invitada de hoy.